Iglesia, hoy quiero hablar contigo sobre pasando la prueba. La mayoría de nosotros que hemos trabajado en diferentes lugares, tal vez tú vas a estar de acuerdo con esto, que unas empresas te ponen a prueba. ¿Por qué? Porque antes de darte el trabajo de planta, quieren saber si tú en realidad has estado poniendo atención y si estás aplicando lo que te han enseñado o te están enseñando, o si en realidad traes la experiencia que tú tienes. Nos ponen a prueba. Yo recuerdo de joven, empecé un trabajo en la pizca de la manzana. Y yo no soy muy bueno para distinguir ciertos colores, especialmente el amarillo y el verde, y me ponen a pizcar manzana amarilla. Y bueno, déjame te digo que no pasé la prueba. Me corrieron de la pizca de la manzana. Según me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a promover a este otro lugar. En realidad me estaban cambiando al jugo, donde no tienes que clasificar manzana, ¿verdad? Y porque ese trabajo era más fácil. Y no pasé la prueba acá. Y bueno, a lo mejor te ha pasado algo similar. Y sabes, hubo una ocasión donde Jesús también puso a sus discípulos a prueba, a ver si pasaban la prueba. Y puedes ir conmigo a leer el pasaje que vamos a estar estudiando esta tarde, allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 1 al 13. Y la palabra de Dios dice esto: después de esto, Jesús se dirigió al otro lado del lago de Galilea, al lago de Tiberias. Y una gran multitud lo seguía porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba ya cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó la vista y vio que una gran multitud se acercaba a él, le dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Se junta toda la gente. Jesús está consciente. Y le pregunta a él, a uno de sus discípulos, a Felipe: Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para tanta gente? Interesante lo que le contesta Felipe en el versículo 6. Y dice: pero decía esto para ponerlo a prueba, pues ya él sabía lo que estaba por hacer. Versículo 7, Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco. Es decir, Jesús, sé lo que me estás preguntando, pero no tenemos suficiente plata para que coman aún un poquito de pan. ¿Por qué me estás preguntando esto? Y bueno, el versículo 6 nos dice que Jesús lo estaba poniendo a prueba. Jesús, siendo hijo de Dios, siendo Dios mismo, él ya sabía lo que estaba haciendo. Y simplemente los estaba poniendo a prueba. Y dice el versículo 8, Andrés, que era hermano de Simón Pedro y uno de los discípulos, le dijo: aquí está un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Es decir, Jesús, mira lo que tengo, mira lo que encontré. Pero esto no es nada. Esta es una cantidad insignificante para tanta gente que tenemos aquí presente. Entonces Jesús dijo, el versículo 10, hagan que la gente se recueste. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como 5,000 hombres. Ahora, dice aquí 5,000 hombres, aquí no está contando mujeres y niños. ¿Y cuántos saben que donde hay muchos hombres va a haber unas cuantas mujeres? ¿Y cuántos saben donde hay hombres y mujeres va a haber niños? Y una gran cantidad de niños. Porque déjame te digo, la cultura judía son como los hispanos. Y nosotros cumplimos con el primer mandamiento que Dios nos dio allá en Génesis 1:18, que dice que nos multipliquemos. Y lo hacemos al pie de la letra. Entonces es muy posible que aquí había 5,000 hombres, más mujeres y niños, unos 15,000, 20,000, unos calculan que a lo mejor hasta 25,000 personas estaban ahí presentes. Jesús toma aquellos panes y luego de dar gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Esto mismo hizo con los pescados y les dio cuanto querían. Y cuando quedaron saciados, les dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Entonces ellos los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada y los que habían comido, llenaron 12 cestas. Esta es palabra de Dios. Aquí un niño es elegido
para ser conducto del poder de Dios. Cuando Jesús les pregunta qué es lo que vamos a hacer, no es porque Jesús no sabía lo que iba a hacer. El versículo 6 nos dice que Jesús ya sabía, pero los estaba poniendo a prueba. Jesús quería saber dónde en realidad ellos habían depositado su confianza, qué es lo que ellos iban a estar a punto de hacer. Ahora, no sabemos si aquí el niño lo recogieron entre la gente y lo trajeron a la fuerza, o si a lo mejor el niño estaba tan cerca de la conversación que Jesús estaba teniendo con sus discípulos, que a lo mejor el mismo niño dijo: escuché que estaban buscando algo de comer, no sé si les sirva, pero aquí tengo esto: 5 panes de cebada y 2 pescadillos, o sardinas si tú quieres. Ahora, aquí nos mencionan que panes de cebada, o sea que no era una barra grande de pan como tal vez estás impuesto a comprar en el supermercado. Aquí, cuando habla de panes de cebada, la cebada es un grano que se cosecha mucho en esa área. Ahora, panes de cebada, aquí nos da la indicación de que este niño tal vez era de bajos recursos, era un niño pobre, porque este pan era el pan de campesinos. Era un pan muy barato, un pan que cualquier persona lo podía comprar. Y cualquiera dice panes, no son barras de pan, sino que más que nada como galletas, tal vez así como galletas saladas. Trae 5 galletitas y 2 pescaditos chiquitos. Algo muy insignificante para la cantidad de gente que estaba ahí presente. Pero ¿cuántos saben que en las manos de Jesús lo insuficiente se vuelve suficiente? Aún a lo mejor alguien a ti te ha descartado en la vida porque dicen que no tienes tú la aptitud, el conocimiento, el colmillo, o que nunca vas a dar el peso. Déjame te digo, para aquella gente es insuficiente, para Dios tú eres suficiente. Dios no se equivocó cuando te hizo a ti. Amén. Hace unos meses hablé con una mamá soltera y platicando con ella le digo: ¿cómo estás? Conozco su situación económica, y me dice: pastor, le voy a tener que confesar que no sé cómo, pero Dios nos saca cada mes. No estoy trabajando al momento, pero vendemos panes, vendemos esto, vendemos lo otro, y Dios nos ayuda a sacar el mes. Cuando lo que es insuficiente para el hombre es suficiente para Dios. Amén. El propósito de Jesús aquí era darles una lección, era enseñar aquí a esos discípulos que habían estado caminando con Él. Y aquí, maestros, maestras, ustedes a partir de esta próxima semana van a tener esa misma oportunidad de poder enseñar a otras personas, de poder inspirarlos, de poder darles instrucción a mentes nuevas, mentes tiernas. Ojalá que cojan ustedes ánimo a través de esta palabra. Amén. El versículo 6 nos dice que los estaba poniendo a prueba. Ahora, aparte o fuera de la resurrección, este es el único milagro que se registra en los 4 evangelios. Y dice que había 5,000 hombres y tal vez 3 veces esa cantidad, tal vez 15,000 o 20,000 personas, los que estaban ahí presentes. El Antiguo Testamento nos dice que Dios les dio a su pueblo, al pueblo de Israel, les dio pan del cielo o maná del cielo y les daba suficiente, pero nada más lo suficiente para ese día. Y ahora aquí en el Nuevo Testamento Jesús viene y a más de 15,000 personas, Él no solamente les da lo suficiente, pero Él les da hasta que se llenaron cada uno de ellos. Y aquí con esto yo creo que Jesucristo nos está diciendo: en aquel entonces, a través del liderazgo de Moisés, Dios los bendecía con un pan del cielo y era suficiente nada más para el día. Pero ahora yo quiero que ustedes reconozcan que yo soy ese pan del cielo. Es más adelante en el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículo 35, mismo Jesucristo dijo que yo soy el pan del cielo. Es decir, que yo no solo te voy a dar un poquito, pero yo te voy a dar más allá. Y esto fue un gran milagro. Y si recordamos también, el primer milagro que hizo Jesucristo fue cuando convirtió aquella agua en vino, y el mejor vino que se ha probado en la existencia de la humanidad,
Y no hizo una copita de vino y se la repartieron todos. No, dice que 6 tinajas de agua convirtió en vino. Es decir, casi 300 litros de vino. Amén. Nomás los alcohólicos dijeron amén. Entonces, ¿cómo podemos ser conductos de su poder, Darío? Qué bueno que me preguntas porque te lo voy a compartir. Porque sabes, Dios no solo quiere que sepas tú acerca de su poder. Dios quiere que tú conozcas su poder. Y aquí Él le pregunta a Felipe, Felipe, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Y por qué le pregunta a Felipe? Yo creo que le preguntó a Felipe, le pregunta a los discípulos, porque Dios quiere involucrarlos a cada uno de ellos. Te repito, Dios no solo quiere que tú conozcas de su poder, Él quiere que tú conozcas su poder. Él quiere canalizar su poder a través de tu vida. ¿Y cuántos saben que Dios no solamente hace milagros en tu vida, pero Dios hace milagros a través de tu vida? Y si no me crees, mira, la mayoría de nosotros que estamos aquí es porque tal vez alguien nos invitó o alguien nos habló del amor de Cristo. ¿Sí o no? Entonces el milagro vino a través de una persona. Dios usó a esa persona como un conducto, como su portavoz, para que su palabra llegara a tu corazón. ¿Y ahora qué nosotros podemos hacer con esto? Bueno, regresar ese favor y ser conductos de ese mismo poder de Dios. Lo primero que nosotros debemos de hacer, iglesia, para poder ser esos conductos del amor de Dios, es reconocer nuestra propia impotencia. Jesús aquí les pregunta, ¿dónde compraremos pan para darle a comer a toda esta gente? Y Felipe le contesta, no tenemos esa cantidad de dinero. Se cree que era equivalente a 8 meses de trabajo para poder darle de comida a tanta gente. Y algunos de ustedes que han celebrado quinceañeras saben de lo que estoy hablando. Aparte del vestido, te preocupa de cómo le vas a dar de comer a tanta gente. ¿Por qué? Porque a los hispanos les gusta comer. Jesús sabía esto y Jesús multiplica los panes y los peces hasta que se llenan. Y aún sobraron 12 canastas o 12 cestas de estos pescados y de estos panes. Pero le contesta Felipe, no sé. Yo creo que una cosa que tenían todos los discípulos aquí en común es que ellos estaban buscando resolver este problema dentro de sus propios recursos, dentro de sus propias fuerzas. Nadie dijo, ¿por qué no mejor oramos? ¿Por qué no primero venimos delante de Dios? O preguntarle a él, Jesús, ¿habrá algo que tú puedes hacer aquí? No, ellos estaban buscando dentro de sus propios bolsillos, dentro de sus propias limitaciones, a ver cómo lo voy a hacer con este problema. Y a lo mejor ahí te encuentras tú, desesperado, porque te encuentras con una situación difícil y no sabes cómo le vas a hacer, porque tu cuenta bancaria no es lo suficiente para solventar esta situación, porque no te imaginas la respuesta a esto. O a lo mejor tienes a un hijo, una hija, separado, lejos de las cosas de Dios, y no te imaginas cómo le vas a hacer tú para que ellos regresen. Déjame, te invito a que eso le deposites al pie de la cruz y que se lo dejes a Dios. Tenemos tú y yo que primero reconocer nuestra impotencia. Sabes que hay un programa de 12 pasos, que es un programa que muchos usan para poder lidiar y poder combatir esas adicciones o esos problemas que tienen. Y tú sabes que el primer paso en ese programa es que tienes que reconocer tu impotencia a ese problema. Es decir, que tienes que reconocer que la solución está más allá de tu poder. Tienes que reconocer que tú no puedes. Ese es el primer paso. ¿Y sabes cuál es el segundo paso? Reconocer que hay una fuerza más allá, que hay un Dios que sí te puede ayudar con eso. Y millones de personas se han ayudado a través de este programa, a través de reconocer que yo no puedo. Y 2, reconocer que solamente en Cristo. Amén. Hasta que no reconozcas o conozcas tu impotencia, no podrás ser un conducto de su poder. Y eso es cierto. Muchos piensan que por su nivel de educación o su talento, eso es lo suficiente. Y tal vez sí, en el momento, pero tarde o temprano te vas a dar cuenta
si vives lo suficiente tiempo, te vas a dar cuenta que hay cosas más allá que tú no puedes controlar. Tal vez la salud de un ser querido. Tal vez situaciones que están pasando en tu empresa, y no en tu departamento, pero en tu empresa general. O a lo mejor cosas que estén pasando en tu comunidad, en tu país o en tu mundo. Como este virus que últimamente ha tomado al mundo por sorpresa y ha paralizado a la mayoría del mundo por más de 1 año y medio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? 1, reconocer que la solución está más allá que lo que nosotros podemos hacer. Así poder ser conductos de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. ¿Estás conmigo? Amén. Jesús es como un buen cirujano. Un buen cirujano no te corta solo por cortarte. Si Él te va a hacer una cortada, es porque Él sabe precisamente dónde tiene que cortar. ¿Por qué? Porque Él quiere curarte. Y así Jesús. Él es un cirujano que quiere sanar aquellas heridas que tú tienes. Y solo lo vamos a hacer cuando reconocemos nuestra impotencia. Lo segundo, para poder ser conductos de este poder de Dios, es pon todo lo que tienes en sus manos. El versículo 11 dice que Jesús tomó los panes y los peces. La clave es que Jesús tomó. Es decir, aquello que tú tienes, tú se lo entregas a Él y Él lo va a usar. Él lo va a tomar. Y Él va a poder hacer cosas que tú aún no te has imaginado. Pero sí requiere que nosotros le entreguemos a Dios lo que tenemos. Y cuando este niño le rinde a Dios aquello poquito que tenía, Dios hace un milagro maravilloso a través de eso. Y todo fue porque el niño entregó lo que él tenía. Y dice la palabra que todos fueron saciados. O sea, todos quedaron con panza llena de ese pan. Ahora, si recuerdas bien, Juan escribe que el niño tenía 5 panes de cebada, es decir, 5 galletitas y 2 pescaditos. Y dice la palabra que todos comieron hasta que se saciaron. Eso a mí me indica que este muchacho, siendo adolescente como lo que fue mi hijo, como lo que fui yo, hombres adolescentes comen bastante. 5 galletitas y 2 pescaditos y la tripa va a ruñir una vez más en unos 15 minutos. Pero este niño quedó lleno. Es decir, que él entregó lo que él tenía, lo poco que él tenía, y Jesús lo multiplicó y comió hasta de más. Y porque este niño se permitió y entregó lo que él tenía, no solo comió él hasta saciarse, sino que comieron más de 15,000 personas. Y no solo comieron ellos, pero aún sobraron 12 cestas de pan y de pescado. Es decir, que cuando nosotros entregamos lo poco que tenemos con toda sinceridad y se lo entregamos a Dios, Dios no quiere tus cosas. Dios desea tu corazón y tu obediencia. Y cuando Él ve el corazón, la obediencia, la entrega de este niño, dice: es todo lo que yo necesito. Ahora sí, fíjense lo que puedo hacer con eso. Y lo multiplica. El niño hubiera comido eso y yo creo que le hubiera quedado hambre. Pero porque se lo rindió a Jesús, Jesús lo multiplicó, se llenó él y se llenó toda la gente. Mi pregunta es: imagínate, o te has imaginado qué es lo que Dios puede hacer con aquello que tú tienes, si solamente se lo entregas plenamente a Él. Las posibilidades no tienen fin. Lo que Dios puede hacer con tu vida y en tu vida, si solamente se lo entregas todo a Él. Tercero, y creo que un principio sumamente importante, es pon a Dios primero. Hablamos de reconocer nuestra impotencia, hablamos de entregar todo lo que tengo, pero lo tercero es poner a Dios primero. Y Jesús probó a sus discípulos preguntándoles cómo alimentar a una multitud hambrienta y masiva. Los discípulos, ellos buscan respuesta dentro de sus mismas posibilidades. El versículo 11, se los repito, dice esto: Jesús tomó aquellos panes y luego de dar gracias los repartió entre los discípulos.
¿te fijas? Antes de repartirlos, él dio gracias. Antes de hacer algo con lo que él tenía, él dio gracias. Puso a Dios primero. Y hay algunos aquí que yo creo que pueden beneficiar de eso. En aquella situación, ¿te hubiera ido diferente si hubieras puesto a Dios primero? En aquella relación, en aquella decisión que tomaste dentro de tu empresa, cómo le hablaste a tus hijos, cómo le hablaste a tu esposa, cómo te compartiste o comportaste con aquellos colegas. La situación te hubiera ido diferente si hubieras puesto a Dios primero. Y eso es lo que te quiero animar el día de hoy, iglesia, de que en todo pongamos a Dios primero. Poco antes de iniciar el servicio de hoy estaba hablando con una persona y dice que su cuñada pone a Dios primero en todas las cosas. Y estaban teniendo una plática el esposo de ella con aquella cuñada y le dice, a ver, ¿a poco en todo tú pones a Dios primero? Dice, en todo. Si vas a la tienda, ¿a poco pones a Dios primero? Sí, antes de ir a la tienda yo me pongo a orar. ¿Por qué? Y le dice ella, porque muchos salen esperanzados de encontrar tal vez una ganga o un buen precio en aquel artículo. Dice, pero cuando yo oro primero, estoy casi segura de encontrarlo, porque pongo a Dios primero. Y no tengo que andar buscando, ya me está esperando para cuando yo llegue ahí. Digo, wow. Muchas veces nosotros pensamos que no, a Dios solamente lo voy a poner en las cosas grandes. Eso es mentira. Porque si no podemos confiar en Dios en las cosas pequeñas, menos vas a buscarlo en las cosas grandes. Pero si tú y yo podemos y empezamos a aplicar nuestra fe en las cosas pequeñas, la palabra dice que si en lo poco somos fieles, Dios nos pondrá en lo mayor. Y a lo mejor aquella abundancia en tu vida, no sé qué es lo que estás esperando, pero a lo mejor no ha llegado porque en realidad no hemos demostrado nuestra fe en lo pequeño. Te repito, poner a Dios primero. Y Jesús aquí les demuestra a estos discípulos, regresando a este pasaje, que el esfuerzo humano es valioso solo después de haber sido sometido a la bendición y el poder de Dios. Sí, Dios te ha dado ciertos talentos, habilidades, inteligencia. Y esos, vas a ver mucho fruto de eso cuando primero pongas a Dios primero, para que Dios le pueda dar valor a aquella bendición que Él te ha dado. ¿Estás conmigo todavía? Pablo dice esto, allá en Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, si Dios es por nosotros. Y creo que algunas personas no han experimentado el poder de Dios en sus vidas. Porque una, no hemos reconocido nuestra impotencia. Dos, no hemos depositado nuestros dones y talentos delante de Él. Tres, no hemos puesto a Dios primero. Pero queremos que Dios nos bendiga y Dios dice, no solo quiero que conozcas de mi poder, quiero que seas un conducto de mi poder. No solo quiero hacer un milagro en ti, pero quiero hacer un milagro a través de ti. Pablo, él sufría de algo, porque él oraba y le decía, Dios, quítame este aguijón, es decir, tengo una espina, tengo algo que me molesta. Ahora, la palabra no nos dice qué es lo que le molestaba a Pablo, y creo que a propósito, porque ahí tú puedes insertar aquella cosa que tal vez te está robando el sueño o te está robando el apetito. A lo mejor es una persona, a lo mejor es una cosa. Y aquí Pablo, él estaba lidiando con algo y él le dice a Dios, Dios, quítame este aguijón de mí, quítame aquello que me molesta. Y sabes, Dios no se lo quitó. Dios no se lo quitó. Y dijo Dios a Pablo esto: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y muchas veces lo que estamos pasando es porque estamos pasando tal vez un tipo de prueba, donde Dios quiere en realidad ver si tenemos nuestra dependencia totalmente en Él o tenemos un pie adentro y un pie afuera. Hay padres que se sacrifican mucho por sus hijos, porque estamos pensando no solamente en el ahorita, pero el más allá. Y nuestros hijos no reconocen que cuando les decimos que no, no es porque los odiamos, es porque en realidad los queremos proteger y queremos cosas mejores. Amén, padres. Recuerdo un día cuando mi hijo estaba molesto por una decisión, o tal vez por varias decisiones que yo estaba tomando, ¿verdad?, por él en su vida. Él estaba más chico y él estaba molesto y le digo, ¿sabes qué, hijo?
Es muy posible que tú critiques lo que estoy haciendo, que tú critiques mi método, pero jamás vas a poder tú criticar mi corazón o la razón por cual hago las cosas que estoy haciendo. Lo hago por tu bien y tal vez no lo estás reconociendo. Y creo que Dios es lo mismo con nosotros. Nos preguntamos: Dios, ¿por qué esto? Dios, ¿por qué no me has contestado a cierto tiempo o de esta manera? Y Dios dice: es porque, bueno, tu mirada, tu forma de pensar es más limitada. Yo no solo estoy viendo para el día de hoy, sino que dónde vas a estar el próximo año, en 5 años, en 10 años. ¿Cómo esto va a afectar el resto de tu familia, tu comunidad? No, Dios piensa en el más allá. Y es lo mismo, creo yo, con los padres. Pensamos en el más allá. Y si nosotros como padres terrenales lo podemos hacer, Dios también lo hace con cada uno de nosotros. ¿Lo recibes, iglesia? Mi pregunta para ti es: ¿has puesto tu confianza en Jesús? En realidad, ¿has puesto tu confianza en Jesús? Una pregunta que te quiero hacer es: ¿en qué? ¿En qué tal vez te está probando el día de hoy? ¿Una situación en tu trabajo? ¿Una situación en tu casa? ¿En qué es lo que Dios te está probando? Otra pregunta que te quisiera hacer es: ¿qué es lo que necesitas poner en las manos de Dios? ¿Qué es aquello que tú has estado orando, pero si eres honesto con ti mismo, en realidad no lo has soltado? Dios, ayúdame en esta área, pero no la has soltado. Y a lo mejor es porque tienes miedo. Tienes miedo de qué es lo que va a pasar. ¿Sabes? Que ahí es donde entra tu fe. Porque si el miedo está presente, es muy posible que fe no lo está, confianza no lo está. Pero donde está presente tu confianza y tu fe en Dios, el miedo huye. ¿Por qué? Porque tu dependencia está totalmente en Él. ¿Qué es aquello que tú tal vez debes de entregar a Dios? Gracias por escuchar este mensaje. Te invitamos a escuchar los próximos en www.palmvalleychurch.com.